Hola, ¿cómo les va? Y ha llegado el momento, dentro de nuestras clases de los títulos de crédito o títulos valores, de hablar de la solidaridad. Si ustedes me preguntarían cuál es el tema excluyente en todas nuestras clases de los títulos valores, sin duda la respuesta pasa por la solidaridad. Y es que se trata de una obligación con sujeto múltiple. Ustedes han visto que han participado suscriptores, emitentes, libradores, girados, avalistas, endosantes, tomadores, y tenemos que ver cómo responden cada uno de los mismos. Entonces los invito a abordar en esta clase el tema fundamental de los títulos de créditos, que es la solidaridad llamada solidaridad cambiaria. Aquí tenemos en pantalla la letra de cambio y podemos ejemplificarla. Un librador, por ejemplo, Juan Pérez, puede participar un colibrador. Cuando participa un librador y un colibrador, o un endosante y un coendosante, los llamamos coobligados de igual grado porque están en la misma posición jurídica. Luego podemos tener una avalista del librador Juan Pérez. Recordemos que el avalista es una persona, tercero o bien otro obligado de la letra, que garantiza el pago de alguno de los sujetos. Y cuando no dice quién es la persona del avalado, la ley entiende que es el librador. Después tenemos en la letra el aceptante de la obligación, que era el girado. Recordarán ustedes que le dijo sí a la promesa de pago que ha efectuado el librador. Fíjense, en este ejemplo tenemos por lo menos 4 sujetos que ocupan 3 posiciones jurídicas: 2 libradores, una avalista del librador y el aceptante. También, si damos vuelta al título en forma vertical, como ustedes verán, podemos graficar los endosos. Recordarán ustedes que el endosante en primer grado es el tomador, el beneficiario, por tratarse de un título a la orden, la letra, así como el pagaré, y puede ocurrir en el cheque porque recordemos que el cheque también tenía como modalidades al portador y no a la orden. Entonces, el tomador es el endosante en primer grado, pero le endosa a un endosatario que, si éste a su vez firma para un nuevo endoso, sería un endosante en segundo grado, y puede haber un coendosante en segundo grado. Después podemos tener un endosante en tercer grado que puede tener una avalista del endosante en tercer grado. Después tenemos en cuarto y así sucesivamente. El último de la cadena del endoso es aquel portador legitimado que, conforme a la serie regular de endosos, se va a presentar a cobrar al título. Mientras tanto, va circulando el título, se van pasando de mano en mano y cada uno va recibiendo la cancelación de sus obligaciones o bien el dinero a cambio de la entrega de los títulos. Pues bien, la solidaridad como tal estaba concebida en el campo del derecho civil, es decir, en el campo de nuestro Código Civil y Comercial, y en el campo del derecho cartular, del derecho comercial. La teníamos antes en distintos lugares, en la ley de sociedades, en el Código Civil y Comercial y en el régimen de la letra de cambio, que lo tienen en pantalla en el decreto ley 5965 del año 63. En el artículo 1, que sugiero su lectura porque es clave en el tema. ¿Y qué dice el artículo 51? Que todos los que firman una letra, léase pagaré, léase cheque, sea como libradores, aceptantes, endosantes o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. Es decir, todos los sujetos que intervengan en el título y pongan su firma están obligados a pagar. Y el portador tiene el derecho de accionar, es decir, de cobrar judicialmente contra todas esas personas, sea individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden de las obligaciones en que han sido contraídas. Este artículo es muy importante. En el régimen de los cheques, en la ley 24452, que habremos de verla en clases siguientes, en el artículo 40 trae una normativa similar a la del 51 del decreto ley 5965, diciendo que todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas hacia el portador. Les recuerdo que no existe en el cheque acción de pago en contra del girado bancario. Puede haber, sí, una acción de responsabilidad, pero no una acción de pago. Y aquí estoy pasando clasificaciones de obligaciones que no vienen al caso para estudiar
la complejidad del tema de la solidaridad y sí quiero llegarles al punto en concreto que nosotros nos importa en la clasificación de las obligaciones. Y es que en función del sujeto de las obligaciones pueden clasificarse en obligaciones de sujeto singular y obligaciones de sujeto plural. Desde luego que si usted tiene un solo deudor o un solo obligado, no existe ningún problema porque ese solo obligado va a tomar a su cargo, a su propio cargo, la obligación. El problema se plantea cuando nosotros tenemos varios deudores o varios acreedores, es decir, obligación de sujeto plural. Y el problema se plantea, o la disyuntiva, en saber cuánto debemos cobrarle a cada uno de esos deudores y los deudores cuánto tienen que pagarle a los acreedores. Entonces, para eso, para despejar las dudas, debemos estudiar las clasificaciones de las obligaciones de sujeto plural para entender el andamiaje de los títulos valores. Y estas obligaciones de sujeto plural se subdividen a su vez en obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias, divisibles o indivisibles. Jurídicamente, una obligación solidaria es indivisible y jurídicamente las simplemente mancomunadas es divisible. ¿A qué llamamos simplemente mancomunadas y a qué llamamos solidarias? Esto es para que usted, digamos, lo entienda. Estoy pasando porque realmente no tiene importancia esta clasificación que estamos viendo a su vez. Usted, para que lo tenga en cuenta, en las obligaciones de sujeto plural, es mancomunada la obligación cuando cada uno de los deudores se hace cargo de su propia parte. Y es solidaria cuando uno o varios de los deudores toman a su cargo la totalidad de la obligación. El ejemplo es muy sencillo. Yo puedo invitarlos a ustedes a ir en este momento, o por lo menos cuando hayamos terminado este aislamiento preventivo, puedo invitarlos a tomar un café. Y luego a la hora de pagar, quien se encargue de cobrarnos la cuenta, si nos cobra a cada uno nuestra consumición, porque algunos tendrán un café, otros un licuado, otros un lomito, seguramente con precios diferentes, si el encargado del restaurante o del bar nos cobra a cada uno la consumición, la obligación es mancomunada, porque cada uno se va a hacer cargo de su obligación. Desde luego, cuando no está clara la consumición de cada uno y cada uno paga, lo hará en partes iguales. Eso es simplemente mancomunada. Pero ahora, si el encargado me ve a mí de saco, de corbata, y por ende cree que soy más solvente que ustedes y me cobra la cuenta a mí, desde luego esa es una obligación solidaria, porque yo me hice cargo de, suponiendo que me lo haya hecho cargo, de toda la obligación. Pero la solidaridad genera una relación interna, porque yo tengo que decirles, a ver, vengan, vamos a repartirnos. Ese es el tema que con el ejemplo tenemos que ver en los títulos. Porque en los títulos usted tiene muchos obligados que han firmado librador, colibrador, avalista del librador, por ejemplo, girado que acepta, avalista del girado que acepta, endosante en primer grado, en segundo, coendosante del segundo, avalista del tercero. Entonces usted tiene múltiples sujetos. ¿Cómo? Y le cobro a cada uno. Bueno, ahora vamos a ver. Miren lo que puede pasar. En la obligación de sujeto múltiple puede haber varios acreedores o varios deudores, pero desde luego siempre hay una sola prestación debida. Es un monto, es la cantidad del título más los intereses más los gastos. Es una sola causa. En este caso, la causa va a estar desvinculada del título porque los títulos son abstractos. La pluralidad puede ser disyuntiva o la pluralidad puede ser conjunta. ¿A qué llamamos obligaciones simplemente mancomunadas? Se produce aquellas obligaciones, obviamente, donde se produce un fraccionamiento del crédito o deuda entre varios acreedores o varios deudores. A nosotros hoy nos importa cuando se fracciona el crédito y son varios los deudores. Cada deudor estará obligado como a su parte. Y ese acreedor, si son varios, tendrá derecho a cobrar esa parte de la prestación total. Es el ejemplo del VAR, cuando viene el encargado y a cada uno le cobra pro parte, su parte. Cuando la obligación es solidaria, y este es el punto de la clase de hoy, ocurre totalmente una situación diversa, porque no hay fraccionamiento de la prestación. Jurídicamente hablando,
La obligación puede ser divisible materialmente, pero jurídicamente la prestación es una sola. La virtualidad del título, es decir, de la letra, del pagaré o del cheque, impone el pago total a cualquiera de los acreedores por cualquiera de los deudores. ¿Qué quiere decir esto? Que el portador del título, el último tenedor legitimado, puede percibir todo el importe a cualquiera de los firmantes, a varios de los firmantes que están por encima de él en el orden en que se han sucedido las firmas, sin observar un orden y sin observar un grado de prelación. Por eso decimos que el portador tiene el derecho de elegir y el derecho de variar el orden. No necesariamente tengo que irme con el inmediato anterior y luego así sucesivamente siguiendo una cadena. Esa es la solidaridad cambiaria, que cada uno de los firmantes se obliga al total de la obligación y que el portador puede elegir de entre esos firmantes a aquel o aquellas personas que mejor le convenga, porque en la solidaridad, como ustedes veían en el gráfico, hay un interés asociativo. Lo pagado por un codeudor solidario obviamente se va a distribuir entre todos. Lo recibido por un coacreedor solidario se va a distribuir entre todos. Las relaciones internas entre el acreedor que ha percibido o los deudores que han pagado, ¿no es cierto?, están regidas por una obligación mancomunada, por una cuota de contribución. ¿Qué quiere esto decir? Que si nosotros vamos al bar y el encargado del bar me cobra la cuenta a mí, solamente a mí, yo a ustedes le voy a cobrar, no lo voy a agarrar a alguno de ustedes para cobrarle toda la cuenta. Tengo la obligación de cobrarles el derecho y obligación, pero pro parte, a cada uno su parte. Entonces, cuando la obligación es solidaria externamente, en la relación interna se convierte en mancomunada. Esto es lo que le quiero decir con este ejemplo. Muy bien. Vamos a seguir, esto no nos interesa por el momento. Vamos a ver entonces los efectos de la solidaridad. Los efectos de la solidaridad en este caso nos importa más bien la solidaridad pasiva, es decir, cuando hay muchos deudores. En el aspecto interno, él o los acreedores, que en este caso son portadores legitimados, pueden elegir a cualquiera de los deudores para reclamar la totalidad de la pretensión, a un endosante, a algún avalista, sin ir por el endosante, a algún librador, a algún colibrador. Se elige para el todo. Y en el aspecto interno, los acreedores que no fueron satisfechos tienen derecho a percibir su parte, como habíamos dicho. La obligación solidaria es una sola, aunque por su índole asociativa está constituida por varios vínculos que ligan a cada deudor con sus respectivos acreedores. Muy bien, vamos a continuar. Desde luego, esto no nos interesa, por eso es que lo dejo pasar. Esto es lo que más nos interesa. Atención aquí, la solidaridad cambiaria, es decir, los muchos deudores que tenemos en las obligaciones cartulares, los títulos de crédito, los que han estampado su firma, ¿cómo juegan aquí? Y es que el portador legitimado, el acreedor, tiene lo que se llama el ius electionis, el derecho de elegir a uno, a varios o a todos los obligados cambiarios que firmaron para reclamar la totalidad de la prestación. Y tiene el derecho de variar, el ius variandi. No necesariamente debe observar el orden cronológico para las posiciones jurídicas per saltum, quiere decir que puede saltar, que puede elegir cobrarle primero al tercer endosante y después puede pasar al primero sin ir por el segundo. Derecho a promover acciones colectivas. ¿Qué significa esto? Que el portador o tenedor legitimado puede demandar el cobro a uno, a varios o a todos los obligados solidarios, los firmantes que se encuentran garantizando antes de su posición. Si un obligado paga la obligación, puede reclamar al resto en forma solidaria. Y esto es lo novedoso. En el derecho cambiario, cuando un sujeto paga el importe del título, tiene a su vez la posibilidad solidaria por la autonomía de reclamar a cualquiera de los obligados toda la obligación. No como en el ejemplo del bar, que yo cuando pagaba les reclamaba a ustedes su parte.
En los títulos de crédito no ocurre así. Ejemplo, si yo que soy el quinto en la cadena de los endosos, lo demando al segundo endosante y el segundo endosante me paga, yo le entrego el título al endosante y ese segundo endosante puede reclamar al primero, a los anteriores de él o al librador. ¿Y cuánto le va a reclamar? Todo. Es decir, que usted a los anteriores firmantes de usted le puede reclamar todo porque usted tiene el título y tiene autonomía y literalidad. Esta es la excepción en materia de solidaridad a la que quería llegar, salvo en el caso de los coobligados de igual grado. Nosotros al principio de la clase hemos graficado que el coobligado es aquel otro obligado que está en el mismo grado, como en el derecho se dice, en paridad frente a otro obligado. Ese coobligado, ¿cuánto le va a reclamar a su coobligado? La parte. Por eso dice que en el aspecto interno el decreto ley entre coobligados solo tiene derecho a percibir o reclamar su parte. Entonces, eh, para, para graficar lo que hemos expuesto, solidaridad significa varios deudores, en nuestro caso solidaridad cambiaria, varios deudores. ¿Quiénes son los deudores? Los que han firmado el título. Una sola prestación. Cada uno de los deudores se hace cargo de todo el monto de la letra. El portador o portadores legitimados puede reclamar a los anteriores, a cualquiera, a uno, a varios o a todos, todo el importe. Cuando reclama y es satisfecho, entrega el título y a su vez la persona, que cualquiera sea su posición, tiene el mismo derecho de cobrar a los anteriores todo el título. Pero entre coobligados, si se reclaman, se deben reclamar su parte. Esto realmente vamos a dejarlo por ahora de lado. Vamos a llegar hasta aquí nomás. Espero hayan entendido la clase de solidaridad para que en la próxima podamos analizar las acciones derivadas de los títulos valores o los títulos de crédito cartulares. Será hasta entonces y muchas gracias.